El Tratado de Londres de 1915, un pacto de alianzas en la tormentosa Primera Guerra Mundial. El Tratado de Londres, firmado el 26 de abril de 1915, representa uno de los hitos más significativos en la red política y diplomática de la Primera Guerra Mundial. En un contexto de conflicto que abarcaba toda Europa, dicho tratado ofrecía un punto de inflexión en las alianzas de la guerra, marcando el ingreso de Italia en el bando de la Entente y alterando las dinámicas de poder en el continente. Contexto histórico. Italia, tras la unificación en 1861, había estado buscando su identidad nacional y su posición en el escenario europeo. Aunque era parte de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría desde 1882, la situación política y militar de 1914 impidió que entrara a la guerra junto a sus aliados. Desde el inicio de la guerra en agosto de 1914, Italia adoptó una posición neutral, a pesar de las presiones de Alemania y Austria-Hungría para combatir en su favor. Los italianos, especialmente el gobierno y muchos sectores de la población, tenían reservas hacia el imperialismo austrohúngaro, considerado un opresor de las minorías italianas en el territorio austrohúngaro, sobre todo en el Trentino y en Istria. A medida que la guerra avanzaba, el descontento por la neutralidad creció, alimentado por la percepción de que una victoria de la Entente podría ofrecer a Italia oportunidades de expansión territorial. La situación se tornó crítica cuando el gobierno británico y francés, conscientes de la importancia de Italia en el equilibrio de poder en el Mediterráneo y de los recursos de guerra que podría aportar, iniciaron negociaciones con el objetivo de atraer a Italia a su lado. Estas conversaciones culminaron en el Tratado de Londres. Contenido del tratado. El Tratado de Londres ofreció a Italia una serie de concesiones que se consideraron irresistibles para el país. Entre los artículos más significativos, se incluían: territorios. Italia recibiría territorios en el norte de Italia, como Trentino y algunas áreas de Istria, así como parte del Imperio Otomano, incluyendo Dodecaneso, y la promesa de anexar territorios en la costa adriática, como Fiuma y partes de Dalmatia. Compensaciones económicas. Se prometían compensaciones económicas y el acceso a recursos que resultarían esenciales para mantener su esfuerzo bélico. Reconocimiento internacional. El tratado proporcionaba a Italia la aspiración de ser reconocida como una gran potencia en la escena internacional tras la guerra. Consecuencias inmediatas. El Tratado de Londres fue firmado en secreto, lo que significaba que las cláusulas y promesas no serían abiertas al público. A finales de mayo de 1915, Italia declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría, entrando formalmente en el conflicto del lado de la Entente. Esta decisión fue recibida con una mezcla de entusiasmo y preocupación en la sociedad italiana, fragmentada entre los que apoyaban la guerra y quienes abogaban por la neutralidad. La entrada de Italia en la guerra también cambió el frente occidental, dando lugar a nuevas batallas en la región de los Alpes, donde las fuerzas italianas se enfrentaron a las tropas austrohúngaras en una serie de combates desafortunados. La campaña italiana resultó ser intensa, y en muchos aspectos, desastrosa, lo que contribuiría a la percepción de que la materia del tratado había sido quizás demasiado ambiciosa, por tanto, poco realizable. Implicaciones a largo plazo. El Tratado de Londres y la decisión de Italia de unirse a la Entente no solo afectaron el desarrollo de la guerra, sino que también tuvieron consecuencias duraderas en la política europea. Tras el final de la guerra en 1918, Italia se presentó en las conferencias de paz con la esperanza de ver cumplidas las promesas del tratado. Sin embargo, la realidad fue menos favorable. Muchas de las aspiraciones territoriales italianas se vieron frustradas por el principio de autodeterminación propuesto por el presidente estadounidense Woodrow Wilson y las decisiones de otros líderes aliados. La vittoria mutilata o victoria mutilada se convirtió en un término recurrente en el parlamento político italiano, simbolizando el descontento popular con el resultado de la guerra y el tratamiento de Italia en las negociaciones postbélicas. Este resentimiento social y la falta de territorios prometidos sembrarían la semilla para el nacionalismo y el militarismo en la Italia de la posguerra, contribuyendo a la ascensión del fascismo y a una inestabilidad política que marcaría el periodo de entreguerras. Reflexiones finales. El Tratado de Londres fue, por lo tanto, un momento clave que no solo alteró el curso de la Primera Guerra Mundial, sino que también dejó una repercusión en el futuro político y social de Italia y Europa. Representó la complejidad de las alianzas en la guerra moderna, donde la diplomacia y la ambición de poder se entrelazaron, dando lugar a un entramado de promesas que, en el mejor de los casos, fue malinterpretado, y en el peor de los casos, resultó en frustración y conflicto en el futuro. El legado del Tratado de Londres perdura como un recordatorio de las promesas no cumplidas en tiempos de guerra, y de cómo la búsqueda de poder y territorio puede llevar a naciones enteras a los abismos de conflicto y desilusión.